titulado, titulado Desafíos para la política exterior de México al inicio de la nueva era Trump e informe elaborado por el Grupo México en el Mundo. En él se tratan varios temas, incluyendo la relación de México con Estados Unidos, América Latina, Asia e Europa y la organización institucional de la política exterior mexicana. Hoy entonces vamos a tener nuestra primera sesión centrada en México y América del Norte y Europa, con las participaciones de las y un contribuidores del informe que voy a presentar enseguida. Roberta Lajoux es actualmente investigadora adscrita a la presidencia del Colegio de México. Fue embajadora de México en España, Bolivia, Cuba y Austria y representante permanente ante la ONU en Nueva York y Viena. En la Cancillería mexicana fue directora general para América del Norte, entre otros cargos. Y también ha publicado La historia mínima de las relaciones exteriores de México por el Colegio de México. Isidro Morales es fundador y editor en jefe de la revista Latin American Policy, es asociado externo del Centro Estados Unidos-México del Instituto Baker de la Universidad Rice, investigador nacional emérito por el CONACYT y profesor en la UAP en Puebla. El doctor Morales es egresado del Colegio de México y obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es autor de varias publicaciones sobre la integración económica y política de México en el espacio de América del Norte y entre sus libros podemos mencionar Post-NAFTA North America, Reshaping the Economic and Political Governance of a Changing Region. Erika Ruiz Sandoval es maestra en políticas públicas por la Universidad de Princeton, maestra en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en estudios de la integración europea por el ITAM. También es licenciada en RI por el Colegio de México y es candidata a doctora en RI e Integración Europea. Actualmente se desempeña como profesora investigadora asociada de la División de Estudios Internacionales del CIDE y es docente de asignatura en el Colegio de México. Ha sido coordinadora de asesores del subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, su Sherpa de México para el Grupo de los 20 y parte del equipo negociador de México para la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. Es asociada, por fin, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Y yo, su servidora esta tarde, me llamo Elodie Brun, soy profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y coordinadora de la sección de Política Exterior de AMEI. Y esta tarde me toca moderar esta mesa. Entonces, vamos a tener una ronda de preguntas a las cuales cada quien tendrá unos 7-10 minutos para responder y terminaremos con una sesión de intercambio con la audiencia. Entonces, ya pasó a la primera pregunta. ¿Cuál es el tema y el argumento principal de su contribución al informe? Embajadora, por favor. Pues muy buenas tardes, un placer estar con el AMEI. Quiero agregar a la gentil presentación que hizo Elodie, decirles que desde ayer, desde anoche, soy también vicepresidenta de COMEXI y invito a todo nuestro auditorio, a todos los miembros del AMEI, a considerar la posibilidad de ser miembros de COMEXI. Bueno, dicho eso, yo quiero decirles que mi participación en el documento sobre México y el mundo fue sobre América del Norte, sobre posibles fisuras, sobre posibles rupturas, la configuración del bloque de Norteamérica. Y hoy en la mañana, para prepararme para esta sesión, lo volví a leer y les quiero decir que me siento
que le atiné bastante bien a lo que ha pasado después de las elecciones, pero que nunca, nunca en mi imaginación pensé que la llegada de Trump 2.0, su segunda presidencia, fuera a ser tan brutal. Me faltó imaginación para pensar lo que hemos vivido todos nosotros como internacionalistas en el último mes de sorpresa en sorpresa. Bueno, lo primero que quiero apuntar es lo siguiente. Es excepcional que en menos de un año los tres gobiernos de América del Norte hayan pasado por procesos electorales. México fue el primero, después vino Estados Unidos y no tarda tiempo en que se anuncien las elecciones en Canadá. Eh, Sabemos que en el curso probablemente de la próxima semana se ha sustituido el primer ministro Trudeau por el señor Mark Carney, que es toda una sorpresa, es alguien que viene de fuera de la política canadiense, nunca ha tenido una elección en su historia. Vamos a ver cómo le va como líder de Canadá, que lo será mientras no se convoquen elecciones y ahí vamos a ver si realmente se vuelve un candidato competitivo. No obstante, las opciones que tiene ahorita Canadá, que son el señor Carney del Partido Liberal y el líder del Partido Conservador que se perfila, es muy distante ideológicamente de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, y vamos a ver qué tan distantes resulta ser quien sea el electo en Canadá, qué tan distante ideológicamente resulte de Donald Trump. No obstante la distancia ideológica, ya vivimos hoy en día una confrontación de facto entre Estados Unidos y Canadá que no habíamos visto en nuestra generación. Yo estoy dedicada a estudiar la historia de América del Norte, estoy escribiendo una historia mínima de América del Norte para el Colegio de México. Y he estado repasando con mucho cuidado la historia de América del Norte desde la fundación de los tres países y poca gente sabe que la idea de absorber Canadá por parte de Estados Unidos no es una idea nueva, es una idea que ha estado presente a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Es la primera acción que hicieron quienes lucharon por la guerra de independencia en Estados Unidos es ir a ocupar Canadá y fueron rechazados, muy feroces soldados los canadienses. Y luego nuevamente en 1812 hubo un intento por anexar Canadá que fue fallido y el ejército, en ese momento el ejército británico, pero ya integrado en gran medida por canadienses, respondió nuevamente con aguerridos y fueron capaces de bajar hasta Washington, donde me encuentro ahorita, para tomar la capital de Estados Unidos, para quemar la Casa Blanca, para quemar el Congreso. Y después, ya Canadá consolidado como país en 1867, el expansionismo de Estados Unidos no dejó de estar encima de Canadá. Después de la guerra civil, cuando se estaba negociando entre Estados Unidos y Gran Bretaña, los daños que Estados Unidos considera que Gran Bretaña le había causado por la venta de barcos al sur, llegaron a palantear como indemnización por esos daños que se les otorgara a Canadá, así en las negociaciones. Y todavía después hubo distintos intentos. En fin, ha sido una constante que ahora ha sido retomada con furia por el presidente Trump, increíble en el siglo XXI, cuando pensábamos que ya las fronteras no se cuestionaban, pero estamos en una nueva era internacional en donde podemos dar por muerta ya la Pax Americana, la postguerra fría, y estamos entrando de lleno a una etapa neoimperialista cuyo inicio podríamos marcar la invasión rusa a Ucrania, aunque ya habíamos visto desde 2014 una invasión a Crimea,
Pero el nuevo gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, en lugar de condenar esta invasión, ahora se ha acercado a Putin, ha votado en Naciones Unidas del lado de Putin y ha ahora puesto en el banquillo de los acusados a Ucrania, casi poniendo en duda quién fue el culpable del inicio de la guerra. Entonces, yo creo que lo que hay que subrayar es que el futuro de América del Norte como región, como integración, está siendo cuestionada. No sabemos si tendrá éxito el presidente Trump en deshacer este proceso de integración o por lo menos desacelerarlo, o si por el contrario, a raíz de este cuestionamiento, de esta sacudida, resulta más fortalecida. No se nos olvide que durante la primera presidencia de Trump trató de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo llamó el peor tratado, estaba listo para darlo por terminado, dio la instrucción a su gabinete de que así fuera y fueron los propios miembros de su gabinete los que lo detuvieron. ¿Por qué? Lo detuvieron porque se dieron cuenta que sería un desastre electoral para el Partido Republicano de los Estados Unidos. A raíz de eso, se renegoció el tratado y tenemos el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que perdió el apellido América del Norte, pero no obstante, marcó una etapa todavía de mayor integración de las cadenas productivas de América del Norte, de mayor integración porque se exigió un 75% de contenido regional para la industria automotriz, que es la más integrada de América del Norte. Y en esta nueva etapa que Trump está amenazando, de hecho, la existencia del TEMEC con sus acciones, yo digo, yo no sé si hoy que se empiezan a aplicar los aranceles al acero y al aluminio, ya es ilegal por parte de Estados Unidos y está fuera de las reglas del TEMEC. Habría que estudiarlo con mucha consideración. Pero el hecho es que el TEMEC está en riesgo y probablemente quienes vayan a parar y quienes ya están frenando a Trump son las propias fuerzas internas. Ya los presidentes de las tres automotrices, yo les llamaría los tres Reyes Magos, los presidentes de la Ford, Stellaris y la General Motors, son los que lograron que Trump exentara a la industria automotriz y luego parece que ya el total del contenido del TEMEC. Es impreciso cuál es la situación en la que estamos. Yo no lo tengo muy claro por todas las órdenes y contraórdenes que ha dado Trump. Pero el hecho es que las fuerzas internas, los empresarios y los distintos, los consumidores americanos, preocupados por la inflación, preocupados por la caída de la bolsa de valores, son los que mayor presión está ejerciendo sobre Trump para que pare, para que por lo menos disminuyes, para que por lo menos reconsidere toda esta serie de medidas arancelarias. Me queda un minuto y lo voy a dedicar exclusivamente a un solo tema que creo que es el más grave y más importante ahorita en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, mucho más grave que los aranceles, que es el tema del combate al narcotráfico. El equipo de Trump, concretamente su secretario de Defensa y otros, han amenazado a México con utilizar fuerza militar en represalia por el tráfico de fentanilo. Si esto se va a llevar a cabo o no, va a depender de que México pueda dar muestras de que está en control de su territorio y no solamente de que les envíe 29 capos, que parece no haber sido suficiente para satisfacer a los Estados Unidos, sino de tomar control efectivo de una política que muestre el músculo para detener el paso de fentanilo y otras drogas de México a los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Ya creo que ya hay mucho para reaccionar y tener un buen debate. Isidro, por favor. Sí, muchas gracias, Elodie. Yo también quiero agradecer a la MEI, concretamente a Adriana Ortega, su presidenta, a Marcela López Vallejo también,
y a ti, Elodie, por organizar esta mesa, que creo que es muy importante dado lo que estamos viendo. Y muchas gracias a Erika y a Roberta por también querer participar. Roberta, felicidades por tu vicepresidencia de la MEI. Creo que tanto Erika como yo somos miembros de la MEI. Esperamos que Elodie sea pronto miembro de la MEI. Creo que ustedes son ya miembros institucionales del Colegio de México, así que por ahí podrían aprovecharlo. Entonces, y a la audiencia, pues, sean miembros también de la MEI, que por ahora es uno de los grupos más, digamos, activos en materia de política exterior junto con la MEI. Em, Perdón, sí, Isidro, no sé si yo me Roberta. equivoqué y te causé una confusión, vicepresidenta de Comexi. Ah, perdón, de Comexi, sí, exacto lo que quise decir, perdón, en fin. Y aquí somos miembros de Comexi, es de Comexi. Ok, muy bien, gracias por la aclaración. Volviendo a lo mío, yo hice dos trabajos, uno de energía y otro de aranceles, justamente con China. No voy a trabajar la parte de energía porque paradójicamente ahorita es lo menos candente, pero voy a abarcar la parte de aranceles y China. Creo que releyendo mi trabajo, como dice Roberta, yo también más o menos me acerqué, pero nunca me imaginé, al igual que Roberta, las barbaridades que estamos viendo, y estoy de acuerdo con ella, el regreso de Trump con una estrategia neoimperialista que va obviamente a alentar tanto a Rusia como a China. China también tiene reivindicaciones territoriales en el mar meridional, eh, a políticas expansionistas y de un revisionismo territorial. Nunca imaginé que Estados Unidos caería en eso. Hasta hace poco, justamente Estados Unidos se oponía a eso, a ese revisionismo territorial, y ahora lo está haciendo. Bueno, ahora, en el que toca aranceles, estaba claro de que Trump volvería con su vieja estrategia de usarlo como arma, el arma arancelaria para chantajear tanto a sus socios como a sus rivales para obtener concesiones. Hasta hace poco hemos dicho que es un presidente transaccional. Vemos que ya se pasó de la raya, pero bueno, en fin, lo ha vuelto a hacer, en efecto, y ya se anunciaba, lo había dicho antes que publicáramos esto, ya había anunciado que iba a imponer 25% de aranceles a Canadá y México por no fortalecer su frontera en materia de combate al fentanilo y a detener la migración ilegal. Lo hizo, ¿verdad? Estuvo a punto de imponerlo, pero como ya lo sabemos, lo ha aplazado y lo sigue aplazando, ¿no? Em, También con esto rompe varios de los principios con los que se fundó el TEMEC. Uno de ellos era, ¿se acuerdan? El acceso garantizado al mercado de América del Norte. Eso se rompió. Y hay que recordar a nuestra audiencia que durante la vigencia del Telecán, ¿verdad? Había litigios, había problemas, pero nunca, digamos, se vinculaban con áreas no comerciales. Todos los problemas que hubo durante la época del Telecán, que los hubo, se dirimían ya sea directamente entre los gobiernos, porque lo preveía así el tratado, o de plano con los famosos tribunales de disputa, que había varios. Esto era muy importante porque el otro principio era que todas las relaciones comerciales iban a estar aisladas de la parte política, no había una contaminación. Y lo que Trump ha hecho justamente es eso, a usarlo como arma, ha vinculado a la política y sus intereses nacionales con el TLC. Y al mismo tiempo, el TLC había garantizado el trato simétrico, o sea, por iguales, lo cual fue una discusión en México, pero al fin y al cabo sí se dio un trato por igual. Con la revisión del TEMEC, se introdujo un trato desigual. El mejor ejemplo es en la industria automotriz, en donde, bueno, se elevaron las reglas de origen, pero sobre todo Trump exigió por primera vez, eso fue inédito, una cuota del 40-45% para que en esas reglas la hora laboral de 16 horas mínimo, ¿verdad? Contara. Esto le da preferencia, obviamente, a las armadoras, tanto americanas como canadienses. Eso era totalmente nuevo y queda claro que, digamos, el piso parejo que había antes, que se peleó tanto en la época del Telecán, se desniveló. Esta vez no a favor de México, no a favor de los países, digamos, más estados como Canadá también, sino a favor de Estados Unidos, ¿no? Em, Esto lo vuelve a hacer
rompe esos principios y ahora en su regreso, y también lo plantea ahí, amenazaba, y lo ha hecho también, corromper otros los principios bajo el cual se dio esta integración, incluso en el TEMEC, que era que México o Canadá podrían ser plataformas de entrada de otros países, de otras empresas de otros países al mercado estadounidense. Es gracias a eso que tanto México como Canadá y los mismos Estados Unidos atrajeron inversión extranjera de Europa, de Asia, de China. Y aquí es muy importante decir, la atracción de no solamente de comercio, sino de inversiones chinas fue promovida por Estados Unidos en una era donde justamente se trataba de eso, de obtener cadenas de abastecimiento más competitivas para elevar justamente la productividad tanto de Estados Unidos y de la región en general. Bueno, esto se hizo, pero Trump cuando gana la presidencia, amenaza con poner aranceles a México porque lo convierte en, digamos, en la ventana de acceso barato de los chinos a Estados Unidos. Y aquí es algo muy interesante. Canadá también. Recuerden que cuando plantea esto, Trump, Justin Trudeau, eh, inmediatamente viaja a Mar-a-Lago cuando tú vas a estar su campaña ahí para, digamos, recuperar una relación especial con Estados Unidos. Y aparentemente lo había logrado, pero en ese ínterim, ¿se acuerdan también? Y lo menciona en el trabajo, tanto el gobernador de Ontario como el gobernador de Alberta dijeron, bueno, si es así que México va a boicotear, digamos, América del Norte siendo la puerta de entrada barata de China, entonces mejor hagamos un acuerdo entre Canadá y México. Entonces, esto se veía que Trump quería fracturar América del Norte. No solamente ya había roto los principios bajo el cual sustenta el acuerdo, sino que además la quería fracturar. Y en efecto la fracturó. La sorpresa, y eso lo vamos a tomar en la segunda ronda, es que la fractura empezó con Canadá contra Estados Unidos y no con México, sino empezó con Canadá. Esto es algo realmente, ahora sí que du jamais vu, que creo que valdría la pena discutirlo. Bueno, ahora, en mi trabajo también planteo que la manera de enfrentar justamente esta fractura, este intento de romper el acuerdo, estoy de acuerdo con Roberta, y de fracturar América del Norte, y imponer su supremacía, imponer él las reglas, era que México trabajara en una especie de unión aduanera con China. Yo me puse escéptico ahí, yo sé que en otros foros hay otras personas que lo han dicho, pero yo me mostré un poco escéptico porque con Trump una unión aduanera pues es prácticamente bailar con el diablo, porque si se le ocurre aumentar los aranceles como ya lo hizo a Europa, pues ya también automáticamente nos estamos aislados de Europa. Pero sí planteaba que había que establecer equipos técnicos para que vieran aquellos rubros sensitivos de la relación con China, porque hay una competencia, hay una tecnoguerra, digamos, una guerra tecnológica entre ellos, para que tanto Canadá, México y Estados Unidos homologaran justamente un arancel. Lo está haciendo México ya, pero por la fuerza prácticamente. Estamos casi homologando nuestros aranceles, nuestras estrategias de antidumping, de barreras no arancelarias, casi espejo a Estados Unidos, pero de una manera forzada. Una unión aduanera no se gestiona así. El ejemplo de la Unión Europea es uno de ellos. El ejemplo de Brasil, también Mercosur tiene una unión aduanera, pero se dialoga, se negocia, se plantean incluso aquellos artículos que no van a entrar. En fin, aquí se impone y justamente eso es lo que no queremos, ¿no? Bueno, por último, también planteaba, sí, planteaba que había que distinguir entre el neoproteccionismo de Trump y el proteccionismo de Biden. Biden planteó, mantuvo el proteccionismo, los aranceles que impuso Trump en su administración. Eliminó obviamente todos los que perjudicaban a Europa y por supuesto a América del Norte, pero articuló una política industrial de descarbonización y de
acelerar la electromovilidad mediante subsidios, una intervención del Estado muy abierta, pero también invitó a los socios, de tal manera que él se acuñó el término de la relocalización cercana o la relocalización amigable, conocida como nearshoring o friendshoring. Y México entró en eso, le dio espacio en todas sus legislaciones que no tengo tiempo ahorita de plantear, pero que México, Canadá y los socios comerciales, no solamente América del Norte, sino los socios comerciales de Estados Unidos, incluyendo Europa, entraban. Y esto era una manera de enfrentar el desafío chino. Entonces, muy distinto a lo que hace Trump, porque Trump sí inaugura guerras arancelarias con sus rivales y con sus socios, como lo estamos viendo hoy con la imposición de aranceles al aluminio y al acero que entraron a todo el mundo a partir de hoy. Y es una gran diferencia que creo que tenemos que tener. Yo ahí lo voy a dejar. Gracias. Muchas gracias. Erika, ¿qué pasa con Europa? Uy, pasan muchas cosas. También releyendo el texto, digamos que el comentario fundamental se sigue sosteniendo, solamente que ahora con niveles de alarma mucho mayores después de ver los primeros 50 días de Trump. También es cierto que pasó algo diferente, es decir, mi texto se terminó en diciembre y en enero los socios europeos anunciaron que se había concluido finalmente una vez más el acuerdo global modernizado. Cabe decir que la relación Unión Europea-México se rige por este acuerdo global que entró en vigor en 2000 y después se hizo una negociación para modernizarlo. La parte política y de cooperación concluyó en 2018, pero la comercial se anunció su conclusión en plena pandemia en abril de 2020. Después, durante el sexenio del presidente López Obrador, no supimos mucho más de qué pasaba. Sabíamos que había idas y venidas de parte de los dos lados de esta negociación para ver si podíamos pasar a la firma del acuerdo. Es un acuerdo que está concluido pero no firmado. Es cierto que durante el gobierno de López Obrador cambiaron algunas cosas, particularmente con respecto al sector energético, con respecto a lo que se había negociado. Los europeos también con un sentido de cierta urgencia, quizás previendo lo que venía, pero creo que es incapaces de imaginar la magnitud, tratando de hacer, pues, partir el acuerdo para poder hacer que entrara en vigor primero la parte comercial, que es competencia exclusiva de la Unión, y después vemos si se ratifica todo lo demás. La cuestión es que en enero, finales de enero, las principales autoridades europeas salen a decir que otra vez, que estamos ya listos con México, hemos concluido el acuerdo y debemos pasar ya a la firma. La parte curiosa es que de parte del gobierno de México no hay una sola reacción en comparación a la salida masiva de, insisto, las altas autoridades de la Unión Europea en redes sociales a decir, pues lo tenemos, porque ellos están buscando necesariamente también una diversificación. Y entonces, bueno, pues esto nos pone en una situación complicada a ambos socios. Siempre he dicho que los mexicanos desaprovechamos en cierta medida esta relación que tenemos con los europeos, porque tendemos a pensar en Europa como Estados miembros por separado y tenemos el grupo de sospechosos habituales, o es decir, los favoritos, los de costumbre, pero que no hemos hecho realmente un esfuerzo significativo para acercarnos a los 27 miembros de la Unión Europea. Por otra parte, es cierto que con el tiempo nuestra convergencia en temas de valores e intereses también empezaron pues, a no ser tanta esa convergencia, sobre todo con los cambios realizados en México, pero también en Europa, donde estamos viendo un corrimiento significativo a la derecha y donde todo el discurso liberal pues empieza a sufrir también de aquel lado. Creo que ahora estamos ante un reto monumental porque si para nosotros lo que está haciendo Donald Trump con respecto a América del Norte y a México directamente es una amenaza existencial, pues para los europeos también lo es. Entonces no sé si podremos formar una suerte de terapia de grupo entre europeos y mexicanos para decir, bueno, ¿qué hacemos con la que es nuestra principal relación para los dos? Es cierto que la presencia de Estados Unidos en la relación Unión Europea-México también siempre ha sido muy significativa. Es un elefante en la habitación siempre, porque los dos estamos muy conscientes
de que Estados Unidos es nuestra relación principal y que por consiguiente nuestros propios vínculos también pasan por ahí. Entonces, creo que ahora vienen momentos de definiciones y de definiciones significativas. Creo que con lo que hemos visto, y mencionaba la embajadora Lajou, por ejemplo, el voto de Estados Unidos en Naciones Unidas con respecto al conflicto en Ucrania, pues va a obligar a otros socios de los europeos, en este caso a México, a posicionarse también de manera mucho más clara con respecto a ese conflicto. Es cierto que nuestra representación ante Naciones Unidas hizo lo que hubiéramos esperado de la política exterior mexicana, pero eso no necesariamente fue el discurso que se difundió desde las mañaneras del presidente López Obrador, y es algo que los europeos han echado un tanto cuanto en falta, la solidaridad mexicana con respecto al caso Ucrania, que creo que después de lo que hemos visto en estos 50 días, nos debería poner a pensar a todos de qué lado tenemos que estar, si lo que vamos es hacia un neoimperialismo y a una reconfiguración territorial y a la búsqueda de nuevos espacios por parte de los más poderosos. Como bien decía Isidro, también es cierto que lo que está haciendo Estados Unidos anima no solamente a los rusos, sino también a los chinos. Y ahí un país como nosotros, como México, creo que lo tiene que tener muy claro, que nosotros realmente un juego neoimperialista no lo podemos jugar, no en esas condiciones, no a partir de amenazas arancelarias y de otro tipo, no con lo que se está haciendo en materia de narcotráfico, planeando supuestas invasiones a territorio mexicano, etcétera. Creo que para nosotros siempre ha sido el camino preferido y quizás único, la vía del derecho internacional y la vía del multilateralismo. No tenemos otra opción. Y yo creo que eso va a abrir una nueva puerta en la conversación con nuestros socios europeos para replantearnos si estamos en una posición de poder defender las partes que queden del orden liberal, aunque esté en una crisis significativa, porque yo no sé, y me lo pregunto con terror realmente, si tanto México como la Unión Europea pueden sobrevivir en un orden que no sea liberal, no con un socio principal de las características que estamos viendo, que resulta tan absolutamente amenazante y que utiliza además métodos que están muy lejos de la diplomacia tradicional y de lo que hemos visto en nuestras relaciones, al menos en la etapa reciente, es decir, desde el Telecán en adelante, y en el caso de los europeos, incluso desde la fundación del proceso de integración. Ahora, lo que está pasando con Estados Unidos también va a ser un gran distractor para ambas partes. Es decir, México, y creo que parte, digo, así lo sé de buena fuente, que parte del hecho de que no se haya cacareado suficientemente el que otra vez habíamos concluido el acuerdo global modernizado y que vamos camino de la firma, tenía que ver con no irritar a Donald Trump. Algo que creo que resulta complicado también frente a nuestros socios europeos esa posición, pero supongo que se hicieron las gestiones para que lo pudieran entender. Y del lado de los europeos, pues evidentemente las amenazas a su seguridad son enormes. A partir de ahora, todo el discurso trumpiano sobre no solamente la tergiversación de la historia de Ucrania-Rusia, de quién invadió a quién, el trato dado al presidente Zelensky, el retiro de la ayuda militar, el retiro de la inteligencia, ahora una propuesta de tregua con la opción de devolver las ayudas, pero de nuevo vamos a mes con mes, o sea, está siendo muy difícil planear, pero creo que los europeos han entendido esta vez de manera mucho más clara que en Trump 1 el mensaje de que se tienen que hacer cargo de su propia seguridad. Esto necesariamente va a desviar recursos de todo tipo, desde la atención hasta recursos monetarios de lo que pueden hacer con el resto del mundo, pero es que de verdad que se les va la vida en ello. Sí, o sea, si pensamos en amenazas existenciales, pues ahora Europa enfrenta dos, no solamente la amenaza rusa, sino también la amenaza de su socio tradicional de Estados Unidos de abandonarle en esa circunstancia, en buena medida también porque sus intereses supuestamente, según ha dicho Trump, están más bien en Asia-Pacífico. Entonces, pues nos vamos a ver ambas partes muy preocupados por ver cómo podemos recomponer nuestra propia historia
sin Estados Unidos, o cómo nos acoplamos a esta nueva encarnación de Estados Unidos, que no es la que habíamos visto tradicionalmente, y mucho menos en el ámbito, o sea, ya no solamente en el ámbito bilateral, sino también en el multilateral. Los europeos, pues les cae un poco la responsabilidad de ser los que salven los muebles, si es que son capaces del orden liberal, que salven las instituciones internacionales, de todas estas de las que el presidente Trump ha decidido sacar a Estados Unidos. Bueno, alguien tendría que hacer algo, suponemos, y de nuevo, no por una cuestión filantrópica, sino realmente porque está en su mejor interés. Es un tema de supervivencia en un escenario internacional que se está volviendo mucho más conflictivo, mucho más impredecible sobre todo, y como bien sabemos los internacionalistas, la incertidumbre mata, y en este caso de manera muy literal, sobre todo en el caso Ucrania. Entonces yo creo que los europeos y los mexicanos sí que vamos a tener que tener una buena conversación. Ahora, en concreto sobre el acuerdo global modernizado, yo no considero que vamos a poder hacer un gran fast track de firma y ratificación del acuerdo dadas las circunstancias. Es decir, dadas las circunstancias de los europeos, sin duda, dado el corrimiento a la derecha también, y dado también las circunstancias en México. Es posible que lo que está obligando Trump a hacer a México en cuanto a temas como combate al crimen organizado permitan restablecer la imagen de México con Europa de cierta medida, pero es que las agendas o las circunstancias mexicanas en temas de derechos humanos eh, y democracia, pues van a ser muy cuestionadas desde el lado europeo, a pesar de que ellos también tengan problemas significativos en el área, pero desde luego no comparables. Entonces, yo también veo lejana la posibilidad de que tengamos ese acuerdo global modernizado en vigor pronto. Ahora bien, también tenemos que pensar que la relación de México con los europeos también incluye la relación de América Latina con los europeos, y ahí todavía veo más complicada la circunstancia. Vamos hacia una nueva cumbre Unión Europea-CELAC en Colombia. No veo un buen acuerdo de parte de los latinoamericanos sobre qué habría que presentar, y menos ante esta incertidumbre global. Así que vamos a ver ahí también cómo nos toca. Yo creo que los europeos también esperarían de México un poco más de liderazgo en América Latina para poder sostener un buen diálogo con la región, y no sé si estamos en una posición de hacerlo con la amenaza permanente de aranceles, y desde luego ya no solamente de la revisión del TEMEC, sino lo que ya se apunta como una renegociación del TEMEC, que es una cosa radicalmente distinta. Entonces, mi conclusión es, sigo diciendo que con Europa tenemos que hacer más cosas, que con Europa tenemos que buscar de verdad una cierta diversificación, aunque nunca van a ser sustituto de Estados Unidos en ningún universo y en ninguna circunstancia, pero que quizás lo que está provocando Trump puede ser un buen aliciente para que retomemos con seriedad esta relación y aprovechemos los recursos que tenemos pensando en el mundo que nos conviene a ambas partes en términos de intereses. Muchas gracias, Erika. Ahora que terminamos esta primera ronda, quiero invitar a nuestra audiencia a compartir sus preguntas en el chat, sea por Facebook o aquí a las personas que entraron a la plataforma de Zoom. Y mientras tanto, yo voy pues presentando la segunda pregunta para guiar este segundo momento de los intercambios. ¿Qué agregarían o modificarían a la luz de los primeros días de la administración de Donald Trump? ¿Y qué impacto ha tenido la segunda administración en México? O sea, en 10 minutos. Mucha suerte, muchas gracias, embajadora. Bueno, yo creo que la reacción que ha tenido México frente a todos estos acontecimientos tan graves que nos llevan a un periodo realmente de incertidumbre mundial ha sido la parálisis.
Y no ha sido mala la reacción, porque finalmente quiero tomar el argumento que dejó Isidro pendiente sobre las diferencias entre Estados Unidos y Canadá. Si nosotros vemos en el contexto exclusivamente norteamericano, nos ha ido mejor a México que a Canadá. Y yo veo dos razones. La primera es que Canadá, Trudeau ha reaccionado de manera rápida, inmediata, primero yéndose de improviso a Mar-a-Lago, donde parece que no le fue mal, le fue mucho peor, porque ahí fue donde empezó la conversación en donde él le empezó a decir a Trump que ese nivel de aranceles harían imposible que Canadá sobreviviera como país, y Trump le contestó lo que parecía una broma. No, pues si no puede sobrevivir como país, se debe de convertir en el Estado 51. Entonces, quienes en México criticaron a Claudia Sheinbaum por no movilizarse y irse a Mar-a-Lago a encontrarse con el presidente Trump, pues hizo muy bien. Después, cuando Trump anuncia los aranceles, inmediatamente el mismo día Trudeau, en un discurso muy bien armado, nacionalista, le habla directamente al pueblo de los Estados Unidos, a los canadienses, le dice cómo va a contraatacar la retorsión en las aranceles, y le fue muy mal, o sea, le subió la ira a Trump. Y lo que realmente tenemos que darnos cuenta aquí es que, más allá de grandes teorías de relaciones internacionales sobre las que está actuando Trump, Trump está actuando sobre la ira de los que considera que lo trataron mal. Y según corre la leyenda urbana, aquí en Washington hay un famoso video en donde en algunas de las reuniones del G7, Trudeau y varios líderes europeos estaban criticando a Trump, y de alguna manera, no sé cómo ese video fue a dar a manos de Trump. Y aunque parezca anecdótico, es algo muy importante. O sea, Trump está muy enojado con Europa, está muy enojado con los líderes europeos tradicionales, y que han hecho lo posible, tanto Macron como Starmer, que es nuevo, por lo menos no tiene cuitas viejas que le cobren, en ir a Washington y ponerse muy amables en la Casa Blanca, ¿no? A diferencia de Zelensky. Entonces, la parálisis que ha tenido México, yo la llamaría una parálisis. Como dijo Erika, no ha reaccionado frente a la firma frente a la conclusión del acuerdo, frente al anuncio tan importante que hizo la señora Van der Leyen. México no ha reaccionado en nada. México hasta ahorita no tiene política exterior. Hasta ahorita ni siquiera ha cambiado a sus embajadores. Hasta ahorita no se ha dicho nada de política exterior, nada. Estamos en una parálisis. Pero hay que reconocer que esa parálisis, dada las circunstancias, dada la incertidumbre, dado los modales del señor Trump, ha sido positivo para México. En el caso de los aranceles, en donde cada vez que se anuncian aranceles, México ha dicho que se va a esperar a la semana próxima para decir cuál es su reacción, y no ha dicho cuál es su reacción. Hasta ahorita no sabemos si México aplicaría aranceles en retorsión y qué medidas tomaría contra Estados Unidos, porque no le ha dado tiempo. Ya el propio Trump ha cambiado y México ha guardado silencio. Mucha gente ha elogiado a la presidenta por su cabeza fría, por su estrategia adecuada, ha sido motivo de gran reconocimiento. Qué bueno, qué bueno. Ahora, yo no sé si es producto realmente de una estrategia muy clara o si es producto de una falta de unidad dentro del partido gobernante, que se ha vuelto muy evidente en los últimos días, o por todo a partir del domingo pasado en el Zócalo. No sé cuál es el origen, no lo conozco, no estoy ahí para saberlo. Pero lo que sí sé es que la reacción a fuego lento, o la reacción diferida, ha sido positiva, porque ha evitado hacer todavía más irascible a Trump. Ahora, lo que sí yo no puedo evitar mencionar, querida Erika, porque me llega muy directo al corazón, es el error gravísimo, y ya de este gobierno, ya no del anterior, del pleito casado con España. Yo no encuentro ninguna racionalidad, y créanme
que habiendo sido embajadora en España cuando esto se originó, le he dedicado mucho tiempo a pensarlo, a analizarlo, a hablar con muchas gentes, nos ha hecho un daño terrible. España siempre fue nuestro mejor abogado en Bruselas. España es un país que es entrañablemente cercano a México en muchos ámbitos, no nada más en el cultural, sino en el político, sobre todo desde 1977, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y España. Y esta actitud absolutamente reprobable del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo con todas sus palabras, es inexplicable que una mujer con la cultura y la visión del mundo que debería de tener Claudia Sheinbaum lo haya tomado desde el primer día de su gobierno con motivo de su toma de posición, en la que tuvo el atrevimiento de no invitar al jefe del gobierno español, del jefe del Estado español. Nos guste o no nos guste la monarquía, nos cuadre o no nos cuadre, no somos nadie para opinar qué gobierno se debe dar a sí mismo España, ni para desairar a un jefe de Estado y tratar de manipular sobre por quién se debe hacer representado. Y eso ya empezaron mal las cosas el 1 de octubre. Con lo cual, pues ya para enero, cuando se anuncia que con bombo y platillo por parte de la Unión Europea y que deberíamos de haber estado felices y haber hecho una concentración en el Zócalo todavía más grande de la que hubo el domingo pasado para decir, miren, tenemos amigos en el mundo, vamos a ir adelante. No, ignoramos. Entonces, yo en el análisis de cuál ha sido, qué ha pasado en México, yo diría, pues que por alguna razón no ha habido una definición de política exterior y ojalá la haya pronto porque estamos en un momento de crisis internacional y México tiene que reaccionar. No es suficiente con meter la cabeza en la arena y mientras pasan todas las demás cosas, mientras todos los demás se crecen los conflictos. Es necesario sacar la cabeza bien clara, bien fría, sí, bien fría, y empezar una negociación con mucho cuidado, en primer lugar con Estados Unidos porque es lo más urgente. Hay que evitar que a toda costa haya una acción militar unilateral en México. Está cantado y hay que evitarlo. Hay que tomar las medidas necesarias, hay que prevenir. La diplomacia no nada más es la acción, es la prevención. Y ahorita está muy cantado, está muy dicho que están todas las fuerzas sobre México, lo han dicho distintos actores. Se ha dicho cuáles son las causas. Hoy en la mañana presentamos una nota diplomática denostando, castigando al diplomático, al funcionario de la DEA, que en Viena, en la Comisión de Estupefacientes, algo que conozco muy bien, perdón, pero yo fui representante 4 años ante la Comisión de Estupefacientes durante la preparación de la Cumbre Mundial de las Drogas. Ahí se dicen las cosas y ahí es donde nos están diciendo qué es lo que quiere Estados Unidos de nosotros, pero como de ya. Y entonces, en lugar de ponernos a actuar para prevenir una posible acción unilateral, ponemos una nota diplomática para decir que el señor se está metiendo en política interna. Esto ojalá cambie y ojalá haya una concentración de acciones muy decididas para evitar una acción unilateral de Estados Unidos, porque si esto se llevara a cabo, tendría un efecto interno muy negativo y sería muy difícil a partir de eso tratar de construir o reconstruir una relación bilateral que nos guste o no nos guste, es fundamental para nosotros. Y es hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, nuestro principal socio comercial y la principal fuente de inversión. Y más vale componer esa relación antes de que pase un daño que sea demasiado difícil reparar. Muchas gracias, embajadora. Isidro. Sí, muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberta, que Trump
está inaugurando una política neoimperialista, definitivamente. Y sobre todo lo que me parece más grave, ha roto con un principio que fue el principio, la columna de no solamente la política exterior de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sino del orden internacional que Estados Unidos promovió y que universalizó de alguna manera, sobre todo en Naciones Unidas, que es el de las relaciones internacionales se dan entre estados y se tiene que respetar la soberanía nacional, entendida también como la integridad física de los estados. Y él ahora lo está rompiendo. Creo que mucho de la política exterior de Estados Unidos se basaba en esos principios. Y hasta hace poco, todavía con Biden, la defensa de Ucrania era eso, el invasor fue Rusia y entonces había que restituir a Ucrania a sus fronteras históricas. Lo está haciendo nuevamente en Ucrania, como ya lo explicó Erika, pero también lo está haciendo en Panamá, cuando plantea de que ellos van a controlar ahora el canal de Panamá y que van a prohibir el paso de barcos chinos. Lo está haciendo cuando dice que se quiere anexar Groenlandia o que quiere que Groenlandia sea parte de América del Norte, a pesar de que es parte de la OTAN y que hay bases militares. Y lo está haciendo con Canadá, por supuesto, porque ya no es broma, ¿verdad? Que se lo quiere anexar. Lo que está buscando ahí es fracturar las provincias, dividirlos todavía más, en fin. Y a México, obviamente, desde el momento que ya, y lo dijo también Roberta, que han calificado al crimen organizado como grupos terroristas, pues ya se otorgó el derecho de poder invadir, abiertamente invadir, ya sea por drones o por una u otra forma, o abiertamente, físicamente, a México. Así que México podría entrar o ser parte de las guerras asimétricas que Estados Unidos ha tenido justamente en el Medio Oriente y hasta en Irak y en Afganistán. México podría ser un escenario igual. Eso me parece gravísimo. Bueno, dos, eh, Trump ha fragmentado a América del Norte. No solamente ha pisoteado los principios del TEMEC, yo no sé qué hay que renegociar, porque pues, el TEMEC ya está hecho pedazos, como acuerdo. eh, pero además fragmenta a América del Norte y pareciera que él iba a empezar con México, pero no, fragmentó la relación con Canadá. Y aquí yo quiero solamente mencionar cómo el nuevo primer ministro Mark Carney ya ha dicho abiertamente que va a defender justamente los aranceles. Eso es muy importante. Y además ha tenido un discurso de que va a apoyar justamente los intereses canadienses frente a Trump. Y ante esa situación, curiosamente, el gobernador de Ontario, en vez de pedir que México saliera de la alianza, al contrario, sube las tarifas de electricidad, afectando a los estados justamente del norte, para lo cual se desata la furia mercurial de Trump y le dice, pues ahora los aranceles van a ser no de 25, en el caso de acero y aluminio, sino de 50. Ya todos sabemos muy bien que eso se bajó, se han retractado, pero los aranceles ahí están y ya contestó de nuevo el gabinete canadiense en el sentido de que van a aumentar nuevos aranceles a raíz de la imposición de los últimos que son de acero y aluminio. Ahora, aquí la pregunta importante que yo me hago, porque yo había planteado que era con China y bla, 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 es por qué Trump se lanza contra sus propios aliados. El arancel de 25% de aluminio y de acero está golpeando a sus principales aliados. Canadá, número uno, que es el gran exportador. México, que es el segundo exportador hacia Estados Unidos. Pero también Japón, Alemania, varios países asiáticos. China no es importante, más China ya tiene aranceles altísimos, o sea que todos ellos ya están fuera de la jugada, ¿no? Y igual con el aluminio, que afecta a Canadá. Y luego, algo muy importante, el principal importador de acero de Estados Unidos es México. Entonces, ahí qué espera si México va a tener una posición de represalia frente a esto, como lo está haciendo Canadá. Eh, yo creo que lo podría hacer en otra área. Esto voy a regresar muy rápido después, pero aquí la pregunta que yo me hago, ¿por qué este golpe a los aliados? Entonces, analizando un poco, aventurando, yo creo que lo que está haciendo como buen presidente transaccional es ya
renegociar el TEMEC. Olvídense de que esto que para 2026, no, no, no. Ya empezó la renegociación de facto del TEMEC, porque el 2026 se va a politizar. Eso, vienen elecciones el próximo año. Entonces, ya se está haciendo. Ahora, ¿qué quiere renegociar? Obviamente, a todo el mundo le gusta ni el libre comercio ni que sea América del Norte. Quiere que sea un acuerdo que favorezca a los Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que la imposición de aranceles a Canadá y México es para obligarlos a aceptar la agenda de Estados Unidos que quiere sobre Canadá y México. Y yo creo que lo que busca Trump, como lo hizo en Trump 1, en el TEMEC, es elevar reglas de origen, cerrar más América del Norte y excluir a los que no están. ¿Cómo? Vean, los famosos aranceles del 25%, ¿se acuerdan? Que México logró pausar todavía hasta el próximo mes, quedaron, no se aplicaron, pero dijeron que a partir de abril, aquellos productos que no cumplan con las reglas de origen actuales del TEMEC van a tener el arancel del 25%. Esto es importantísimo y ya el mismo Ebrard dijo que 12% del sector automotriz, entre partes y autos, no entran. O sea, obviamente entra la mayoría, pero hay un 12% que no entra. ¿Qué significa eso? Que ese porcentaje, 12% de partes automotrices y autos, pagan el arancel de la cláusula de la nación más favorecida, que es 2.5, es muy bajo. Pero Trump lo está subiendo a 25%. Fíjense, quiere decir que Trump lo que está haciendo es elevar el arancel de la cláusula de la nación más favorecida al 25%, lo cual va a dejar por fuera a todos aquellos que no cumplan reglas de origen de acuerdo a los criterios entonces yo creo que lo que quiere imponer para México y Canadá es elevar esas reglas de origen probablemente en materia de electromovilidad, de transmisores, los famosos chips, en áreas muy sensibles de la electromovilidad para que justamente queden fuera europeos, asiáticos y obviamente chinos. Entonces, creo que va por ahí. Ahora, ¿qué quiere con Europa? Porque la Europa está golpeando. Bueno, Europa la está golpeando no solamente porque le quiere imponer un acuerdo de paz sin que ellos estén en Ucrania, le quiere imponer en la última negociación, como lo dijo Erika, fue en Arabia Saudita, sin los europeos, solamente se les informa y ya incluso Zelensky pues, tuvo que aceptar un plan de paz en las condiciones que Estados Unidos quiere, saqueándole de recursos sensibles como de minería climática, ¿verdad? Y vamos a ver cómo responden los europeos. Ya respondieron que quieren tener fuerzas en Ucrania, pero Rusia dijo, yo no quiero una fuerza europea en Ucrania. En fin, vamos a ver. Yo creo que el plan de Trump y su equipo es inaugurar una recesión global, que todos paguen. Similar a lo que hizo la Smoot-Hawley, ¿se acuerdan? En 1930, que esa fue una ley del Congreso, porque en aquella época la política comercial de Estados Unidos era por el Congreso, y provocó una recesión brutal, ¿se acuerdan? En los 30 que aceleró justamente el advenimiento de los nazis en Alemania y lo demás es historia y lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué está provocando una recesión global? Que le va a golpear también a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque está queriendo debilitar también a Europa a Europa Occidental, para imponerle justamente sus condiciones, no solamente geopolíticas, sino comerciales. No olvidemos que Trump ya dice que Europa tiene aranceles más altos que Estados Unidos, si es cierto, y ya decretó que tiene que haber paridad, entonces les va a subir automáticamente también eso. No le gusta la política agrícola, ¿no? Eso ha sido un litigio que ha habido, que hubo dentro de la OMC, ¿se acuerdan? En la ronda de Uruguay, ya Estados Unidos intentaba abrir el mercado agrícola europeo, que es altamente protegido, lo sabemos muy bien. Bueno, a lo mejor por ahí quiere reventar algo. Quiere reventar también el negocio automotriz, quiere que compren más carros hechos en Fortress North America, esta fortaleza que se está cerrando de América del Norte para poder entrar a otros espacios. Entonces yo creo que hay que verlo así, de que él está jugando con fuego, muy peligroso. Una recesión global con posible inflación que a todos va a golpear, incluso a Estados Unidos, pero ellos consideran que la pueden absorber más fácilmente y desestabilizar
justamente para obtener ganancias. Y mi último minuto, Rodrigo, entonces, ¿qué consecuencias para México? Bueno, estoy de acuerdo con Roberto en el sentido de que el mutismo de México o el izar la bandera y convocar al mitin en el Zócalo ha tenido resultados porque ha fortalecido justamente, digamos, el grupo, el bloque de Morena con sus, digamos, votantes. Pero México tiene que tener una reacción. Yo creo que México tiene que tener una reacción ante la imposición de aranceles en acero y aluminio, porque le está afectando. Estoy diciendo que es el segundo exportador y el primer importador de Estados Unidos. Puede idear una estrategia de represalia, pero en otras áreas no tiene que ser cero, porque entonces nos damos un tiro también nosotros. En áreas, por ejemplo, más agricultura, equivalentes, que les duela también, porque Estados Unidos depende mucho de la cultura mexicana, de aguacates, de carne, en fin, hay que buscarlo. Ahí los de la Secretaría de Economía que se les arreglen y que vean que ¿no? Puede mandar el mensaje, porque es una cuestión de mandar mensaje. Y después negociar, obviamente, como Trump quiere que quede ese acuerdo, pero aquí hay que tener mucho cuidado. México no se puede dar el lujo y tiene que aceptar que tiene que sacar a europeos y asiáticos en general el espacio mexicano para acceder a América del Norte. Entonces, tendría que reconsiderar en un momento dado otros tipos de alianzas, como Europa, por ejemplo, como América Latina quizás, incluso tener una posición frente a China más clara, que no sea solamente un espejo de lo que quiere Estados Unidos. Lo dejo. Muchas gracias, Isidro. Erika. Em, Sí, desde luego en el textito del informe sí hablo de lo penoso que ha sido reclamarle a España las disculpas por supuestas violaciones de derechos humanos en la conquista y coincido con usted, embajadora, en que es un despropósito por donde por donde lo miremos y sobre todo que ya tiene consecuencias en la relación. Los españoles creo que han intentado quitarle hierro lo más posible, pero es que cada cierto tiempo vuelven con el tema y entonces se les olvida pues la importancia que tiene España para nosotros en nuestra relación con la Unión Europea, pero también con España per se, en todos los ámbitos, como bien lo dijo, no es solamente lo cultural y demás, y eso me parece también un error grave de la herencia de política exterior o de no política exterior. Coincido que también no hay política exterior y no la hubo tampoco antes. Ahora quizás estamos siguiendo la estrategia de algunos animales, que es fingir que estamos muertos para ver si así nos dejan en paz, porque no hay pronunciamientos que vayan, o sea, no hay una dirección. Yo creo que esto es parte del problema y ante la incertidumbre, pues es que estamos totalmente sujetos a los vaivenes que se le ocurran al señor Trump por minuto, porque ni siquiera lo podemos decir por mes o no, por día, por hora, por tal. Justo acaba de salir Peter Navarro a decir en Fox News que el TEMEC no le sirve. O sea, que ya de plano incluso podrían prescindir de él porque no funciona. Punto. O sea, ya olvidémonos y creo que esto es una cosa que los socios que hemos sido cercanos a Estados Unidos, sus aliados y demás, tenemos que empezar a pensar en escenarios que no es que sean catastrofistas, pero creo que se acercan a la realidad. Creo que estamos todavía tratando de asirnos a las instituciones, a que tenemos un acuerdo, a que esto violaría el acuerdo, los europeos que tienen sus normas, la OTAN y su tratado, etcétera. Pero creo que Trump, no está dispuesto a respetar institución alguna ni normativa alguna, o sea, que van a pasar por encima, porque lo que está haciendo es usar todo su poder finalmente. Está dejando caer el peso de su poder y además lo está haciendo en un tiempo muy corto. Es una estrategia de descolocación de todos, enemigos y amigos, y ahora ya nadie entiende nada. Y creo que lo peor que podemos hacer es decir, bueno, después se le va a pasar o luego lo podemos demandar dentro del marco del tratado porque viola el tratado. Pues es que eso no va a ser un argumento, me parece a mí. Quizás la estrategia mexicana de esperar a que entren en vigor los aranceles anunciados en abril, pues ha funcionado, como bien dicen, nos ha servido para que nos den prórrogas mensuales, pero entonces esto ya no es tener un tratado
de libre comercio, sino tener una suscripción mensual con la contraseña compartida con Canadá y no sabemos si nos van a suspender el servicio y cuándo lo van a hacer. Creo que México tendría que empezar a pensar en plan ya no solamente B y C, dice la presidenta que tiene hasta el Z, bueno, que era Z de Zócalo, pero bueno, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Creo que tenemos que empezar a pensar en que a lo mejor esto no va a progresar. Y en ese sentido, pues que tenemos que tener también otros interlocutores, otros amigos, otros socios en el escenario internacional. Es cierto, para Trump sería absolutamente deseable que ni Canadá ni México tuvieran relación ni con europeos, ni con chinos, ni con nadie, y que además obedeciéramos todos lo que él dice, que todas las fábricas se recoloquen en Estados Unidos y al que no le guste, pues ni modo. Primero, eso es una imposibilidad por los tiempos que corren y por cómo están organizadas las cadenas de suministro, etcétera. Sí que creo que tenemos que empezar a pensar y a contar qué tenemos en el arsenal, ya no solamente para responder a aranceles, sino para decir, bueno, ¿dónde coloco lo que yo produzco, lo que yo puedo hacer? Y para eso, pues creo que nos vendrían bien volver a mirar a los europeos. Pero me preocupan las cosas en un nivel adicional, que es el de el orden internacional. Es decir, si vamos a de verdad al neoimperialismo o a la ley del más fuerte, o a vamos a acabar con todas las instituciones y el que pueda sobrevivir, que lo haga en una visión ya de realismo recalcitrante, pues es que nosotros, como tantos otros países, la mayoría de los países del mundo no tenemos mucha oportunidad de sobrevivir en un escenario semejante. Entonces, de algún lado tiene que venir la voz que diga que tenemos que defender las instituciones internacionales, que tenemos que defender el derecho internacional. Y creo que los únicos que nos harían caso en ese sentido, más que América Latina, diría yo que serían los europeos. Porque América Latina últimamente tampoco está muy por la labor, digo, si vemos la situación de la región. Entonces, creo que si tenemos que tener un diálogo de esa naturaleza, tendría que ser desde luego con nuestros socios europeos, que para ellos también es vital que se mantenga las normas del derecho y las instituciones. Estoy hablando incluso Naciones Unidas, que por lo visto al señor Elon Musk no le gusta Naciones Unidas y lo considera una pérdida de tiempo. De nuevo, ¿cómo vamos a manejar las relaciones si no tenemos otra alternativa? Y creo que mientras más tiempo dejemos pasar en estas conversaciones, peor será para nosotros, porque Trump no va a parar. O sea, ahorita creo que la única alternativa que tenemos para que se detenga Trump tendría que ser su propia ciudadanía, y su propia ciudadanía todavía está en shock absoluto. Es decir, empieza a haber manifestaciones, empieza a haber reacciones, pero todavía no hay manera de que ellos mismos paren la cuestión, porque desde afuera lo veo muy complicado que lo logremos. No creo que lo que pudieron haber logrado, y lo pongo muy entre comillas, Macron o Starmer, incluso con la carta de invitación del rey Carlos III, sobándole el ego a Trump, de vas a ser el único que ha tenido todo esto, nos cambie el escenario realmente. Entonces, creo que México ahí tiene que jugar mejor sus cartas. Es decir, creo que en estos 50 días hemos comprobado que ofrecer tributo nunca será suficiente. Entonces, ¿cuánto más podemos ofrecer? Es decir, si ya se enviaron 29 altos narcotraficantes, etcétera, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tenemos muchos más que enviar, tenemos un arsenal ahí para enviar, no queremos mover los aranceles, bueno, ok, en materia migratoria tampoco estamos discutiendo, muy bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a acoplar a Trump 2 tal y como está, a pesar de que vaya totalmente en contra de nuestros intereses, sin dialogar con nadie más, porque sería penoso que supiera que tenemos una relación estrecha con los europeos? Digo, a mí esto de los romances en lo oscurito en política exterior me parecen muy peligrosos, la verdad. Entonces, si lo tenemos, bueno, pues ahí está, utilicémoslo como recurso. Y creo que en el caso de China nos va a pasar algo semejante, es decir, la purga haz de cuenta que nunca hemos tocado nada con China, no tenemos nada, es que tampoco se puede hacer así. Es cierto que China ha penetrado
de manera importante en México en los últimos años y no lo vamos a poder borrar del historial tampoco. Entonces, tenemos que tomar una decisión sobre hacia dónde vamos. El sexenio pasado, el del presidente López Obrador y creo que un poco el de Claudia Sheinbaum, coquetean mucho con la idea de un México neutral, ¿no? Que no se pelea con nadie, que no se mete con nadie, que no alza la voz, claro, mientras no se trate de Ecuador, Perú, etcétera. Pero esa es una posición insostenible para un país como este. Nosotros no podemos jugar a la neutralidad en sentido alguno, y menos si nuestra supervivencia va de por medio. Es decir, si se nos acaba el Temec, ¿tenemos la idea de qué es lo que va a pasar? Si de verdad consigue hacer las deportaciones que quiere hacer, ¿sabemos lo que va a pasar en términos de remesas que sostienen en buena parte a este país? Si de verdad obliga a las armadoras de autos, etcétera, a trasladarse a Estados Unidos, ¿sabemos qué consecuencias tiene eso? Y por otra parte, nosotros, en la circunstancia en la que nos encontramos, tampoco es que podamos hacer una gran defensa. Digo, el descubrimiento de 2 campos de exterminio esta semana tampoco es que nos dan muchos argumentos de que lo estamos haciendo muy bien en ese sentido. Y ahí me preocupa en el diálogo con los europeos, cuando les digamos es que queremos ratificar este acuerdo global modernizado, oiga, pero su expediente de derechos humanos eh, deja mucho que desear. Entonces, creo que es hora de definiciones, es hora de decir, bueno, y de plantearnos los escenarios aunque no nos gusten y aunque no nos den mucho miedo. Si esto no va a ser por ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Y creo que tenemos que encontrar, otra vez, contar los recursos que tenemos y decir, bueno, ¿con quién podría yo hablar? ¿No? Me parece que con el señor Trump no mucho y no por mucho tiempo. Y no podemos seguir de mes en mes, la verdad, esperando que el señor decida alguna otra cosa, creo. Muchas gracias, Erika. Bueno, ya tenemos 4 preguntas para ustedes, entonces las voy a ir leyendo y responden en la medida de lo posible del tiempo que nos queda. Entonces, primero del señor Antoine Arnaud, tiene una pregunta para la doctora Lajou. ¿Usted cree que el presidente Donald Trump está jugando con los aranceles para luego hacer presión con la renegociación del TEMEC el año próximo? Luego, Cristel Ortiz tiene 2 preguntas. ¿Cómo consideran que los aranceles impuestos por parte del gobierno de Donald Trump impacten en los programas de fomento al comercio exterior, tales como IMEX, PROSEC, etcétera? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles consideran que serían las ventajas y desventajas de la entrada de México a los BRICS, tomando en cuenta el escenario actual con Estados Unidos? Y la última pregunta es de María Isabel García en Facebook. ¿Cómo considerarían el papel de China, tanto en el contexto global actual y de manera específica en las relaciones comerciales con México a partir de la virtual renegociación del TEMEC? No te oímos. Bueno, Sí, adelante, embajadora, perdón, se cortó. sí, respecto a la pregunta concreta que se me hace a mí, yo creo que como dice Isidro Morales, lo que quiere Trump es un TEMEC 2.0, o sea, una fortaleza norteamericana y que lo que está haciendo por el momento es mostrar músculo para ver, para que nos quede claro quién manda y a lo que nos tenemos que atener. Entonces, yo sí creo que vamos hacia la negociación, no sé si de un TEMEC 2.0, de una unión aduanera, sobre todo, pero es básicamente una fortaleza norteamericana, principalmente frente a China, pero también reduciendo la presencia europea, como bien lo dijo Isidro. O sea, allá vamos. En lo que yo no estoy de acuerdo con Isidro es que Trump esté buscando deliberadamente una recesión. Yo creo que
tiene muy malos asesores, como Peter Navarro, a quien citó Erika, que le hacen creer, le dicen a Trump lo que quiere oír y le dicen que no va a tener grandes efectos sobre la economía de los Estados Unidos la imposición de aranceles. Esa es la tesis de Peter Navarro. Escuché una entrevista de 1 hora con él en donde explicó esto. Yo creo que está equivocado y me parece increíble que Trump tenga asesores tan errados, ¿verdad? Siendo el presidente de los Estados Unidos, pero a eso lo están llevando. Ahora, creo que nadie va a parar a Trump y es poco en particular lo que México puede hacer ese respecto. Lo van a parar las fuerzas internas de Estados Unidos, porque está adentro de Estados Unidos no quieren una recesión, no quieren una smooth hole y no quieren una recesión como en 1930. Ya hay experiencia previa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en las elecciones de mitad de periodo, que ya están a la vuelta de la esquina, son el año que entra, le van a quitar la mayoría en el Congreso seguramente y si pueden, de un paso en el Senado. Así es como se dan las cosas en este país. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues hacer bucitos de aquí al año próximo, a ver cómo aguantamos. Por eso no es mala la estrategia de no contestar, porque que se pase rápido y después ya vemos cómo nos acomodamos. Yo no creo, Erika, que México tenga una alternativa. Estamos en América del Norte y tenemos el 80% de nuestras exportaciones con esta región. A lo mejor, si hacemos bien nuestro trabajo, al próximo siglo podemos tener una diversificación más adecuada y podemos buscar otros socios, pero no de manera inmediata, no en el próximo año. Si es que vamos a tener que acomodarnos a lo que se viene, tratar de comprar tiempo, tratar de evitar crear sobresaltos, poner la casa en orden para que no se nos vayan a meter adentro y una política ahora sí que a la defensiva para que nos dañe lo menos posible esta era Trump antes de que las fuerzas de poder real en Estados Unidos lo pongan bajo control. Muchas gracias. Isidro, Sí, yo me iría por la parte de aranceles, son preguntas generales, y yo diría que en efecto cualquier arancel, sobre todo de la magnitud que está imponiendo Trump, pues va a afectar cualquier programa de fomento a exportaciones, es un hecho, y sí va a provocar, digamos, que haya una disminución del desarrollo económico no solamente de México, sino de varios países y del mundo en general. Ahora, pues sí, Roberta tiene razón, no es que sea un plan maestro para crear una gran recesión global, pero lo está provocando. Y dentro de esta incertidumbre y esta recesión, algunos van a hacer más, van a pagar más costos que otros, aprovechar. Creo que hacer esta Europa, los aranceles de acero y aluminio a Europa, en un momento que Europa ha pagado mucho por la guerra de Ucrania, en donde incluso están dispuestos a mandar ejércitos y que además se tienen que rearmar, como lo dijo Erika, es poner en aprietos. Entonces, está jugando con eso justamente para poner en aprietos y obtener lo que quiere. Pero bueno, ahora, ¿qué nos queda? Estoy de acuerdo con Roberta, o sea, creo que México tiene que jugar con los, vamos a poner ahí, aliados internos en Estados Unidos. Hay muchos. Son, para empezar, muchos empresarios, muchas industrias que están ya integradas a México, ¿verdad? Que son los primeros que se oponen. De hecho, no se olviden que en un momento dado Trump dijo que los aranceles al acero no va a entrar, o automóviles no va a entrar a las 3 compañías americanas. ¿Por qué? Porque se movieron, están cabildeando también en el Congreso para que no lo hagan. Entonces ahí jugar fino con eso no basta, obviamente, pero hay que hacerlo. Hacer de aliado Canadá, México no ha jugado con Canadá, no hemos tenido una alianza fuerte y es la oportunidad, ahora que Canadá confrontó abiertamente con Estados Unidos de manera arancelaria y parece que lo va a seguir haciendo, buscar, y yo creo que México tiene que poner aranceles en represalia, repito, no en el sector de acero, pero en sectores donde a ellos les duele y a otros nos afecte menos posible. Y luego, hay muchas preguntas sobre China también. Yo creo que sí tenemos que
tener una posición más clara con China. Se va a hacer una especie como de unión aduanera con China, eso está claro, los chinos lo van a entender muy bien. Pero eso no impide que China invierta en México, porque China quiere invertir en México y puede invertir en infraestructura. El proyecto de Claudia Sheinbaum es el Plan México de política industrial, supuestamente de nearshoring y todo, pero hay todo un proyecto de infraestructura, trenes, carreteras, puentes, puertos. Los chinos pueden invertir muy bien en eso. ¿Que se va a disgustar Trump? Pues que se disguste, si de todos modos ya el TEMEC no cuenta. Tenemos que aprender más de Zelensky, tenemos que aprender más de los canadienses, tenemos que también ser un poquito más eh, eh, duros frente a Estados Unidos y bueno, que China pueda intervenir en áreas que tiene dinero que le sobra y tiene el expertise, que lo haga y ir a BRICS, ahí habría que pensarlo dos veces. Uno puede ir de observador, no necesariamente comprometerse, ¿verdad? A entrar, ¿no? Porque ya también lo amenazó Trump, pero y de observador, México tiene que aprender de Brasil, que ha desarrollado ahorita una política exterior de no alineamiento activo. No se quiere meter entre las broncas entre China, Rusia, Estados Unidos, sino que busca acomodarse y sacar lo mejor de cómo se van acomodando las piezas. México no lo puede hacer. Y estoy de acuerdo con Roberta, estamos con Estados Unidos, no podemos divorciarnos, ni Estados Unidos se puede divorciar de nosotros, pero sí tratemos de diversificar más nuestras relaciones, usemos más el multilateralismo, usemos más los foros regionales de América Latina y acerquémonos a Europa justamente para crear una especie de coalición, ¿no? Que vaya acercando a Trump para que los aliados internos en Estados Unidos aprovechen y desmantelen, digamos, su poder al interior en las elecciones y lo que venga. Muchas gracias. Erika. A ver, yo coincido, lo que yo estoy diciendo no es para el corto plazo, no es para mañana que podamos tener alternativas, pero es que en algún punto hay que empezarlas a planear, o sea, nos hemos acomodado demasiado al hecho de, bueno, yo estoy en América del Norte y de aquí soy, sí, pero si estamos considerando que Trump 2 es un cambio de época, porque otra vez creo que estamos cayendo en el error quizá de pensar que es exclusivamente Trump el personaje. Y creo que va un poco más allá. O sea, que el cambio en Estados Unidos es un poco más profundo que exclusivamente Trump. Eh, o sea, sí son muchos los que votaron por él, a lo mejor guiados por la baja en el precio de los huevos y eso motivó su voto, no lo sé. Pero es cierto que han cambiado las actitudes de Estados Unidos también con respecto al mundo. Entonces, si lo consideramos un cambio de época real, o sea, si esta de verdad es ahora sí la caída del hegemón estadounidense, si es de verdad este el fin de la Pax Americana, si esta vez no revive, o sea, porque sé que a Estados Unidos le hemos pronosticado la caída de la hegemonía ya muchas veces, pero bueno, ahora sí tiene muchos visos de realidad, porque se están conjuntando todos los ingredientes que hemos visto antes en el colapso de un hegemón, ¿no? Es decir, políticas proteccionistas, turbulencias internas, cuestionamiento de los valores y el rumbo que tiene que tomar, y sobre todo, pues que el resto de los jugadores del sistema digan, yo ya a ti no te reconozco como autoridad, que es una de las cosas que creo que un país como nosotros puede aprovechar. Esto que decía Isidro, bueno, finalmente si todos los demás vamos a estar en una posición de no te reconozco, Estados Unidos, este no es el que eras, etcétera, pero nosotros sí reconocemos la importancia del multilateralismo, del derecho, etcétera, etcétera, pues tenemos que encontrar interlocución en ese sentido. Considero también que es importante hablar con Canadá. Por ahora estamos jugando los dos por separado, intentando de que lo que le pase a Canadá que no me pase a mí y un poco de, ¿y cómo lo consiguió México? Bueno, pero es que al final lo consiguió México y lo consiguió Canadá con todo y que se lleve mal con Justin Trudeau y le haya dicho que son el estado 51, a lo mejor es que a nosotros no nos han dicho que somos el 52, pero en todo caso, creo que Trump está aprovechando que no tenemos gran diálogo con los canadienses. Me preocupa también en términos de equipo, ¿quién en la Secretaría de Economía se va a poder aventar la renegociación del TEMEC? Sé que están volviendo algunos de los negociadores históricos o los están buscando, cuando menos, porque finalmente ahí también el gobierno de López Obrador prescindió de los servicios de muchos de los que tenían la experiencia, incluso desde el Telecán,
y que podrían haber y que habían negociado todos los acuerdos que tiene México con el mundo, que no se nos olvide que el TEMEC no es el único y que no es tampoco el TEMEC y el acuerdo global modernizado, no, tenemos muchos más, pero que no los usamos porque tenemos, es cierto, el 80% concentrado con Estados Unidos, porque nos ha resultado infinitamente más cómodo. También ahí hemos hecho poca labor con los exportadores mexicanos que conocen muy bien el caminito hacia Estados Unidos, pero no quieren emprenderlo hacia otras latitudes. Es decir, con Europa les parece que la burocracia es tremenda, con Asia les parece que el mercado es absolutamente inmanejable y desconocido, la lengua, etcétera, pero tampoco estamos de nuevo planeando en que esto no puede ser eterno. Nos están dando señales ya muy fuertes de que a pesar de las convergencias históricas, a pesar de toda la vinculación que tenemos, incluso viéndolo desde la perspectiva optimista de la interdependencia compleja, de que nos necesitan, los necesitamos todos, totalmente de acuerdo, pero es que nos están dando señales de que ya no quieren que sea así. Entonces, pues creo que o sea, tenemos que empezar a planear. Parte de lo que ha sido exitoso en el caso de Brasil es que ellos sí han planeado su política exterior. Ellos sí han tomado la decisión de no solamente ser una potencia regional, que por defecto lo son por tamaño, sino que han buscado su lugar como potencia global. Nosotros en México nunca hemos tenido esa conversación en materia de política exterior. Es más, nunca conversamos de política exterior de no ser en foros como este. Es decir, no hay un entendimiento generalizado de para qué nos sirve la política exterior. Seguimos pensando que es como una suerte de accesorio, de ahí cuando arreglemos todo lo demás, al final pensaremos en la política exterior, pero lo siento mucho, es una herramienta de política pública más que tenemos que saber utilizar mejor y donde tenemos que involucrar también más voces. Sí, con AMEI, con COMEXI, con las universidades, con lo que haga falta, porque tenemos que empezar a entender que tenemos que buscar nuestro lugar en el mundo y en este momento nos están diciendo que el que habíamos elegido pues quizás no sea para toda la vida. Es una suerte de señal de, pues, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo he cambiado, tienes que buscarte la vida en otras circunstancias. Y me parece también que nunca ha sido sana esta dependencia tan grande de Estados Unidos. Creo que hoy somos infinitamente más dependientes de Estados Unidos que en otras épocas de este país. A pesar de que siempre ha sido nuestro principal socio. Y me parece que el hecho de que nos cerremos a hablar con otros porque se vaya a enojar eh, Donald Trump, pues me preocupa porque quiere decir entonces que nuestro margen de maniobra es nulo y que vamos a tener que aceptar lo que sea que diga Estados Unidos. Es cierto que está haciendo una demostración de poder, pero de nuevo, si nosotros, o sea, y todos los actores a los que está afectando no reaccionamos, pues entonces seremos sus vasallos por el tiempo que les dure este periodo neoimperial y demás. Y creo que eso sería muy negativo y no creo que tengamos suficiente aire para aguantar tanto tiempo. Simplemente, si nos cortan las remesas en 3, 2, 1, yo veo a este país en muchos problemas. Más allá de los aranceles, más allá de, o sea, yo siempre he dicho, ¿cómo que no aguantamos el 25% de arancel? Sí podríamos y además les contestamos con las cosas que les duelan, etcétera. Pues sí, pero es que aquí ya la crisis es mucho más grande, porque es incluso una amenaza territorial de seguridad de frontera. O sea, también incluso están diciendo que no, o sea, al igual que están cuestionando la frontera con Canadá, que no les parece que sea pertinente como está. Ya no es solamente lo del Estado 51, les están diciendo también que la frontera no les gusta. ¿Quién nos dice que no nos van a decir lo mismo, que el trazo de frontera no les gusta y que a lo mejor merecen un pedazo más? O sea, ahí también vamos a esperar a que sea abril, mayo, junio, julio para tener una respuesta. Creo que nos ponemos en mucho riesgo, la verdad. Bueno, muchas gracias. Yo me quedaría con una nota tal vez de más optimista. Si hablamos de un proyecto de política exterior para México, yo añadiría que México tiene los recursos humanos para pensar ese proyecto, tanto diplomáticos como académicos, ¿no? Me indican que ya tenemos que cerrar, pero yo les quiero dejar para la discusión abierta, que había otras 3 preguntas. Yo tenía una sobre la migración y cómo este tema puede afectar
también las negociaciones en el ámbito económico. Había una pregunta sobre las implicaciones económicas de las órdenes ejecutivas sobre medio ambiente de Donald Trump y si Donald Trump ha actuado así en 50 días, ¿qué podemos esperar para lo que resta de su presidencia? Y eso entonces yo lo diría abierto porque vamos a tener una segunda sesión sobre economía global, América Latina y combate al crimen organizado el próximo jueves 20 de marzo a la misma hora, 4 de la tarde. Solo me queda agradecer muchísimo a nuestros 3 expositores por compartir sus reflexiones y plantear los desafíos que enfrentamos ahora desde México y muchas partes del mundo. Muchísimas gracias y linda tarde a todo el mundo. Muchas Gracias, Elodie, gracias. a todos. Buena tarde. Buena tarde.